informado de hoy. Informativo Forever FM. Estamos en Radio Forever 92.5, luego de haber sido parte de la cadena con el candidato Otto Sonnenholzer. Vamos a conversar con el doctor Pedro Donoso Müller, analista político, director general de ICARE, justamente para conversar sobre la coyuntura política. Doctor Pedro Donoso, Washington Delgado lo saluda, le doy primero la bienvenida. Muy buenos días. Buenos días, atento a sus preguntas. Muy amable. Sí, justo mi pregunta inicial es sobre qué evaluación hace usted de la campaña electoral que se está llevando a cabo por parte de los 8 binomios, pero quisiera comenzar con el lastimoso suceso del asesinato de Agustín Intriago, en donde vemos que un alcalde en funciones, en su plena juventud, es asesinado de manera inmisericordia. Esto es producto de algo, doctor. ¿Cómo analiza la situación que vive el Ecuador respecto a la violencia, que precisamente es la expectativa que tienen los ciudadanos para elegir ahora a su futuro gobernante? Bueno, no es mi experticia, yo soy analista político, sin embargo es evidente que, ¿no es cierto?, el país se les fue de las manos, que asesine a una autoridad, digamos, es un hecho supremamente grave. Las raíces son varias, finalmente, desde la sociología, desde la politología, es decir, digamos, no hay como una razón real. Nosotros usualmente, entre otras razones, ¿no es cierto?, planteamos regresar a ver, por ejemplo, varias descomposiciones sociales, ¿no es cierto?, el estado de ánimo en el Ecuador, de acuerdo a los últimos digamos, encuestas, estudios de percepción. 9 de cada 10 ecuatorianos se sienten pesimistas del presente, solo 2 de cada 10 confían en el Estado. Entonces, de una u otra manera, hay muchísimas razones de por qué la violencia empieza a ser, digamos, un tema grave en el Ecuador, y será lo que tenga que enfrentar el nuevo presidente, ¿no? Sí, ahora, es obvio también que colateralmente a esto de la inseguridad es el tema de la no inversión, es el tema de la pobreza, el desempleo, que también son motivos importantes para el futuro gobernante, ya que Guillermo Lasso dejará el poder por el tema de la muerte cruzada. Entonces, allí viene el asunto a nivel de la coyuntura política, que estas consecuencias es producto de alguna raíz, algo no hemos hecho bien en el Ecuador. ¿Qué es lo que debe esperar el ecuatoriano de los futuros gobernantes? Primero, que les digan qué van a hacer y cómo lo van a hacer. El problema finalmente es que esta campaña se convirtió en una campaña monotemática con respecto al tema de la inseguridad, y lo que usted dice es cierto. Es decir, la gente no sale a la calle con dinero, trabajo y le mata. La gente sale a la calle sin dinero, sin trabajo y además le mata. Es interesante porque además hay que entender que en una campaña, ¿no es cierto?, no se puede tratar el tema de manera única, ¿no? Porque la inseguridad no es lo mismo en la costa que en la sierra, ¿no es cierto?, son distintas, pero la inseguridad debe ser un paraguas mucho más general que conecte otro tipo de temáticas. Y eso lo hemos visto en esta campaña, ¿no? Es decir, hay algunos candidatos que solo se han centrado a hablar monotemáticamente de la inseguridad como un solo tema, como un tema aislado, y vemos, digamos, que su campaña no ha tenido resultados, específicamente, por ejemplo, el candidato Topic, ¿no? Por darle una cifra, en Quito, y esto es una publicación de primicias de la anterior semana, en Quito los suicidios son más que las muertes violentas, por ejemplo. Es decir, el tejido social está destrozado, digamos, ¿no? No tiene que ver solo con el tema de la violencia, solo con el tema del desempleo, hay una interconexión, digamos, y yo creo que el futuro gobierno va a tener que hacerse responsable finalmente de reconstituir este tejido social, pero eso es un trabajo de largo plazo. De acuerdo, sí, de largo plazo. Sin embargo, de que ya no se habla necesariamente de las tendencias extremas de derecha o de izquierda, por lo menos aquí en el Ecuador, a excepción de Luisa González y Yacu Pérez, que están corriendo con el auspicio de sus propios movimientos. La demanda que siempre vamos a hacer los ecuatorianos a los movimientos y partidos políticos es que nos digan de manera transparente qué es, como idea, la forma o los cómo para poder gobernar y ojalá recuperar algún día aquello que decíamos que el país era una isla de paz. ¿Cómo ve usted que hay partidos y movimientos que no tienen candidatos propios y escogen a otros ciudadanos, y esos ciudadanos casi como que va a un partido o a un movimiento de alquiler, y así se está debatiendo la política ecuatoriana? Y yo creo que es uno de los males de nuestra democracia. Nosotros somos un país, y yo siempre repito esto, de partidos sin candidatos, de candidatos sin partidos, de partidos y candidatos sin ideología, digamos. Las ideologías están más vivas que nunca. Digamos, el lugar común de que las ideologías ya no importan es un lugar común y además un silogismo falso, porque las ideologías son el cómo se van a hacer las cosas, ¿no? Y el problema es este, es decir, que somos un país de sobrediagnósticos, nadie nos explica el cómo, cuándo, dónde, con qué dinero, ¿cierto? Entonces sí creo que es fundamental
que los candidatos, digamos, expliquen el cómo se van a hacer las cosas, ¿no? Y yo creo que, por ejemplo, ahí viene la importancia de los planes de gobierno, por ejemplo, ¿no? El análisis que se puede hacer. Ahí es la importancia del debate, por ejemplo, ¿no? Si uno conecta las dos cosas, el debate va a ser el espacio de explicación de los planes de gobierno que después en el gobierno tiene que convertirse en el Plan Nacional de Desarrollo, ¿no? Y eso es fundamental. Entonces, estamos viendo, ¿no es cierto?, una campaña bastante sui generis, yo diría... Yo dividiría en dos, ¿no es cierto? La campaña electoral que vemos y los hechos políticos que no vemos. Y la campaña electoral que vemos, nosotros hemos dividido en el análisis que hemos realizado en 4, ¿no es cierto? Una campaña de 7 binomios que no terminan de despegar, que no terminan de construir su propia identidad mientras van corriendo a lograr posicionamiento, reconocimiento. Yo haría diseccionaría, digamos, la idea, porque la Revolución Ciudadana hace una campaña interesante. Si les basta o si les va a funcionar o no, esa es otra discusión, pero es una campaña interesante porque no pone a los 7 candidatos como sus antagonistas, sino pone al anticorreísmo como su antagonista, y el anticorreísmo ya no es una entelequia, ya ellos pueden posicionarlo como el gobierno de Guillermo Lasso. Y ahí hay cifras, ¿no? Entonces es más fácil a ellos escoger, no a los antagonistas de su proceso eleccionario, los otros 7 binomios, sino al gobierno, y este es un gobierno débil, entonces les podría funcionar finalmente, ¿no? Después vemos la campaña de los asambleístas, ¿cierto? Una campaña muy similar a la del 2021, con esta capacidad de canibalismo interlistas, por ejemplo, y después vemos una campaña de la consulta popular, que más que parecer una campaña electoral, parecería ser que dos grupos se pelean por ver quién tiene más cifras y quién sabe más finalmente, ¿no? Esas serían como la campaña que nosotros estamos viendo. Después podemos hablar de lo que no estamos viendo, que creo que me parece que es fundamental e importante. Claro que sí, estamos con el doctor Pedro Donoso Müller, analista político y director general de ICARE. Saskia. Pedro, muy buenos días. Justamente ahora que usted ha estado tratando sobre las propuestas y cómo se está desarrollando esta campaña, ¿no? La tónica se mantiene en relación a campañas anteriores. Vemos a candidatos que juegan mucho con las emociones, ¿no? Unos bailan, otros cantan, otros cocinan. ¿Hasta qué punto se debe de jugar realmente con las emociones cuando estamos viviendo una crisis política, económica, cuando un electorado quiere realmente ver propuestas reales? A ver, Mario Riorda, que es un teórico argentino, dice que las elecciones y los procesos eleccionarios de Latinoamérica son referéndums emotivos y emocionales, ¿no? Esto no quiere decir que la gente es tonta. El electorado no es tonto. El electorado se divierte viendo un candidato bailar, le da chiste viendo un candidato contar cachos, ¿verdad? Pero a la larga va a la urna y finalmente intenta encontrar la razón para satisfacer sus necesidades, digamos, ¿no? Y eso se ha visto en los procesos eleccionarios. Digamos, hasta dónde yo creo que es una apuesta por un posicionamiento de parte de los candidatos, por querer que le conozcan finalmente, pero muchas veces eso no basta, ¿no? Es decir, si el candidato no tiene identidad y no tiene una identidad propia, y yo creo que estamos viendo ahí la incapacidad de los 7 candidatos restantes, finalmente no el de la Revolución Ciudadana, que naturalmente tiene una identidad, pero 7 candidatos restantes que intentan construir su propia identidad, saber qué son, qué proponen, qué quieren. Digamos, es muy interesante ver esa carrera, ¿no? Quiero que me conozcan, pero a la larga estoy construyendo una identidad, entonces no sé lo que soy. Entonces tienes candidatos con una identidad bastante débil, bastante difusa, tienes candidatos que no los puedes reconocer y diferenciar, por ejemplo, ¿no? Entonces creo que esa campaña se va desarrollando en sí y ojalá, digamos, hechos detonantes o quizás hechos importantes, como por ejemplo el debate, puedan ayudar al electorado a identificarlos mejor. Ahora, ¿qué tan complejo se vuelve el hecho de que los candidatos no quieran tener tanta presencia en territorio, ¿no? Por ejemplo, con lo sucedido ahora en Manta, algo lamentable, la muerte de Agustín Intriago, Jan Topic ya se pronunció y dijo que por el momento él va a suspender su campaña en territorio. ¿Esto puede influir negativamente para ellos? Quizás algunos acojan también a esta postura por el miedo, por la inseguridad y se volquen mucho más a las redes sociales. A ver, yo creo que es una jugada de varios candidatos, ¿no es cierto?, más de subirse a la coyuntura, ¿no? Es decir, más de utilizar, digamos, este hecho lamentable, no lo digo utilizar respectivamente, sino de pronunciarse sobre este hecho lamentable y hacer, digamos, algo simbólico, diría yo, ¿no es cierto? Sin embargo, yo concuerdo con usted, finalmente, las campañas, si bien las redes son muy importantes, ¿no es cierto?, no son lo único y sigue siendo el territorio, digamos,
lo fundamental. El Ecuador electoral es un Ecuador de 7 provincias, ¿no? El resto de las provincias no tienen tanto peso electoral. Esas 7 provincias ponen el 70% del electorado. Entonces, el trabajo que tú hagas en territorio es fundamental y por eso las elecciones del 5 de febrero fueron tan importantes, porque es más fácil hacer una campaña electoral cuando tienes estructura de gobiernos autónomos descentralizados a tu favor que cuando no los tienes. Sí, estamos conversando con el doctor Pedro Donoso. Ustedes en el ICAE, me imagino, pues tendrán ya actualizada la investigación, la información sobre lo que vive el Ecuador. Y hemos notado en esta campaña, y usted ya lo ha anticipado también, que el tema central hoy día es la seguridad. Pero la seguridad nace cuando un país tiene empleo, cuando un país de alguna forma administra adecuadamente la economía. Y en este sentido, dentro de esta campaña todavía no tenemos algo claro, que también ya lo ha expresado usted, de cuál es la posición de cada candidato, ¿no? Saskia le preguntaba, candidatos que salen en bicicleta, que salen bailando, cantando, cocinando. Ecuador está padeciendo esto desde hace décadas atrás, que no tenemos una seguridad de qué es lo que van a hacer si es que llegan al gobierno. Y en ese sentido, en este marasmo, en este caos, Pedro, ¿qué podemos esperar de estas elecciones y del año 2025 en adelante? ¿Qué deberíamos nosotros, los ecuatorianos, aspirar para que haya más seriedad, más madurez política? Sí, digamos, ese es un cuestionamiento que siempre nos hacemos y yo a veces soy muy temeroso de poner la responsabilidad de la ciudadanía. Es evidente que nosotros somos los que votamos, ¿no es cierto? Es nuestra responsabilidad, pero la gente está ocupada en otras cosas, está ocupada en salir a la calle y que no le maten, está ocupada en salir finalmente a buscar el pan de cada día, ¿no? Entonces es evidente, ¿no es cierto?, que es complejo como ponerle la responsabilidad de la ciudadanía a pesar de que es natural. Creo que ahí medios de comunicación, sociedad civil tienen, o tenemos, quizás la gente que incluso podemos hacer análisis, tenemos como la responsabilidad de empezar a diseccionar los planes de trabajo. Creo que eso es fundamental, ¿no es cierto? Y hacer una auditoría de los cómo, decimos nosotros, ¿no? Es decir, hay que saber finalmente en dónde, en qué parte de los planes de trabajo hay el cómo van a resolver. Porque todos los candidatos quieren reducir la inseguridad, eso es obvio, todos los candidatos quieren reducir, digamos, la pobreza, pero cuando les preguntas cómo, ¿no es cierto?, o con qué dinero, o cuándo, ¿no es cierto?, o la manera, el proceso, ahí uno puede diseccionar finalmente por dónde puede ir el candidato, ¿no es cierto? Yo creo que al Ecuador le esperan unos meses muy complicados, muy complejos, porque además, y ahí viene lo que yo les decía, este fenómeno político que no estamos viendo, ese fenómeno político que, digamos, tiene a dos personajes que para mí son fundamentales, que están jugando el proceso eleccionario, pero que no están en la papeleta. El uno es Guillermo Lasso y su gobierno, ¿no? Es decir, el gobierno va a ser un gran elector diciendo lo que dice o callando lo que calla, haciendo cosas o dejando de hacer. Es decir, todo lo que el gobierno haga o deje de hacer en este proceso eleccionario va a tener incidencia en las elecciones, ¿no? Y el otro es los movimientos sociales que ya hemos visto, ¿no? Es decir, ya su pronunciamiento con respecto, por ejemplo, a las reformas de la seguridad social, el mismo Leonidas Diza, presidente de la CONAIE, van a tener también, digamos, una incidencia, y eso es lo que no estamos viendo en el proceso eleccionario, que me parece que es fundamental. Sí, qué pena que tenemos corto tiempo por razones de la cadena que se postergó, Pedro, pero me gustaría conversar con usted un poquito más amplio. Solo le hago una última pregunta. Ante esta situación, ¿quién debería ordenar la política ecuatoriana? ¿De dónde? ¿Verdad? A veces uno piensa puede ser de los catedráticos, de las universidades, puede ser de la sociedad civil, los grupos que se han formado, ustedes mismos como ICARE haciendo el análisis político, etcétera. Pero ¿cuándo y cómo comenzar a reeducar a la política ecuatoriana, Pedro? Esa es una muy buena pregunta, porque a veces creemos y tendemos a responsabilizar de todos los problemas de este país a la clase política, y eso me parece injusto finalmente. Nosotros tenemos unas élites como sociedad. Cuando digo élites no lo digo despectivamente, sino estos grupos de decisión, ¿verdad?, que están muy alejados de la discusión y a la coyuntura y no se involucran, ¿no? Es decir, la academia muchas veces está ausente, los gremios empresariales, los sindicatos, ¿no es cierto?, la élite cultural, por ejemplo, ¿no? Creo que es responsabilidad de todos
es cierto? Porque este país se nos va y no podemos nosotros solo señalar a los políticos como los responsables. Es decir, la ausencia en el debate, por ejemplo, de la academia, a mí me llama muchísimo la atención cuando es finalmente la academia la que tiene que producir, por ejemplo, conocimiento y objetivar la discusión, ¿no? Entonces, sí, yo creo que finalmente es responsabilidad de todos. Creo que el Ecuador necesita finalmente volver a entender que necesita un nuevo pacto social, porque tenemos que enfrentar un nuevo Ecuador. A veces también me parece súper interesante el fenómeno de haber subjetivizado los 2 años de pandemia, ¿no? Parece que el mundo no se hubiera paralizado 2 años, ya nos olvidamos. Y ese finalmente fue un fenómeno bien grave, ¿no? Y creo que hay que volverlo a poner sobre la mesa y quizás hay que pensar en un nuevo pacto social para este Ecuador, que es un Ecuador distinto finalmente al del 2008. Bien, no hay que perder las esperanzas y seguir en pie. Gracias, Pedro, un abrazo a distancia. Y sí, ojalá que usted se comprometa con nosotros y nosotros con usted, para que la ciudadanía que nos está escuchando pueda tener esas versiones, el análisis que usted tiene y seguir trabajando en esta materia. Muy amable, Pedro, el día de hoy. Muchas gracias. Con gusto, buen día. Gracias. Buen día.